Padre, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Nos ha dado la dicha, Señor, de venir a este lugar para escuchar tu palabra, para glorificar tu nombre. Nos encomendamos en tus manos. Yo te ruego, mi Dios, me guíes y que bendiga, Señor, a tu pueblo, mi Dios, y que nos dirijas con tu Espíritu Santo, que podamos, Señor, atesorar el consejo de tu palabra y recibir ese beneficio, esa bendición, mi Dios amado. Oramos siempre por las necesidades, porque sabemos que tú eres el único que puedes ayudar al ser humano en toda la necesidad. Y todo esto lo rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, amén y amén. ¿Y cuántos dicen amén? Gloria a nuestro Dios. Hay que bendecir el nombre de nuestro Dios, hermano. Amén. Entonces yo quiero que tomemos la lectura del domingo pasado y ¿cuántos se recuerdan? ¿Dónde fue que leímos? Por si se me ha olvidado, a mí me pregunto. Timoteo, segundo Timoteo. Segundo Timoteo capítulo 3, y estamos hablando, hermanos, acerca de los tiempos peligrosos, del carácter de los hombres en los postreros días, y que estas son señales, ¿verdad?, de que nuestra redención se acerca. Y que no va a ser fácil los últimos días, pero Dios nos va a ayudar y por eso es necesario que perseveremos y que nos acerquemos a nuestro Dios, ¿verdad? Y que vivamos nosotros ahí pendientes, porque cuando nosotros menos esperemos, tendremos el llamado de nuestro Dios, ¿verdad? Quizás suene la trompeta, o quizás, hermano, como lo que está establecido para los seres humanos, algunos vayan dejando esta existencia, pero que tengamos la esperanza de uno de los salmistas que dijo que él despertaría a su semejanza. Quiere decir que cuando muriera, abriera sus ojos, estaría en la presencia del Señor. Y ya con un cuerpo que no será dañado jamás por las cosas de este mundo. Así que esa es nuestra esperanza. Entonces leemos segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, donde dice lo siguiente en el nombre del Señor Jesús, para la gloria de nuestro Dios Padre. También debes saber esto, dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Vamos a dejar, hermanos, hasta ahí, porque ya hemos leído en una ocasión antes esta escritura, pero vamos a proseguir, hermanos, adelante, y pueden, hermanos, tomar su lugar y poner siempre atención a la palabra del Señor. Entonces, los consejos, hermano, que el apóstol está dando a Timoteo, advirtiéndole, lo mencionamos, que por el Espíritu Santo Pablo estaba prediciendo, estaba anunciando lo que estamos viviendo hoy, que comenzó también, hermanos, desde el tiempo que Pablo hizo esta advertencia a Timoteo y a la iglesia, ¿o no? Sí, desde entonces comenzaron a aparecer los engañadores, los falsos maestros, los falsos apóstoles, que aún disputaban contra él y habían llegado a manera de convencer a algunos de la iglesia de Corinto para decir o que dijeran de que Pablo no era apóstol. Ustedes han leído esas cartas, ¿verdad? Y ahí estaba algunos de la circuncisión desechando a Pablo, y Pablo les habla de todos los derechos que él tenía, pero él le da este consejo, hermanos, a este joven ministro, advirtiéndole de todo lo que iba a venir, ver las diferentes, hermanos, características de maldad en los hombres en los últimos tiempos, que lo estamos viendo, ¿verdad?
¿O no, hermanos? Lo estamos viendo. Es necesario predicarlo, recordarlo, advertirle a la iglesia, porque parece ser que nosotros los seres humanos, hermanos, tendemos a olvidarnos del consejo. ¿Sí? Y volvemos a caer en lo mismo. Y por eso en ocasiones Pablo dijo, y Pedro también, que ellos iban a seguir recordándoles. Es más, Pedro dijo que aún él iba a procurar que después de su partida las enseñanzas que les había dado a los hermanos fueran guardadas y recordadas en sus corazones y en sus mentes, porque es importante, hermanos, el consejo de la palabra del Señor, que more y abunde en nuestras vidas. Solo así estaremos seguros. Entonces yo quiero que leamos ahora en el capítulo 4. En medio de los tiempos se debe de seguir predicando la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermano? No importa que a la gente no le guste, incluyendo a creyentes que no les guste oír la palabra del Señor, ¿verdad? Debemos de seguir predicando, y es el consejo que Pablo le dio a Timoteo. Y usted puede ver eso que estoy mencionando en el capítulo 4. Ahí solo mueve su vista a la otra página y Pablo le da este consejo a Timoteo y le dice en el verso 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Verdad que por eso es que es importante, hermanos, predicar la palabra del Señor? Porque Jesucristo va a juzgar a vivos y muertos. Ve, aquí encontramos, hermano, uno de los errores que aquellos que dicen de que la vida y el alma con la muerte se terminan. Pero aquí dice que el Señor juzgará en su manifestación a los vivos y a los muertos. Entonces, esa es la razón por la que Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra, ¿verdad? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Así de que si estamos bien, hay que seguir instruyendo en la palabra del Señor, ¿verdad? Y si ha caído el error, todavía está a tiempo de enmendar, de cambiar, de corregir y de restaurar su vida. El ser humano caído y el que no conoce a Dios puede conocerlo. Y es la importancia de predicar, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así de que reprender es un término bastante fuerte, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sería como regañar, advertir, pero con palabras, hermano, bastante fuertes, que a nosotros los humanos no nos gusta que nos digan nada que vaya en contra, pues, de nuestros sentimientos y de nuestro sentir. Pero es importante, hermano, que el consejo vaya directo como Dios nos lo ha entregado en su palabra. Por supuesto, no maltratar a nadie, ¿verdad que no? Ustedes pueden oír muchos predicadores, sí tienen, hermano, la bendición de predicar la palabra del Señor, pero aparte de tener eso, como que han agarrado un poco más porque maltratan a la gente. Sí, ¿verdad? Que te oí, que le llaman perro, diablo, un montón de cosas. Que maltratan a la iglesia, pero no se necesita hacer eso para llevar la verdad a los corazones de los seres humanos. Aquí no podemos nosotros ponerle otro nombre, no podemos rodear. Aquí dice el apóstol a este joven ministro que reprenda,
que redarguya, que exhorte, que anime y que tenga paciencia y que lo haga con doctrina o con enseñanza o con la palabra del Señor. ¿Verdad? Entonces, la razón otra vez la encontramos en el verso 3. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Verdad que parte del pueblo de Dios, la iglesia, hablando a nivel general, universal, mundial, gran parte no le gusta la palabra del Señor? Le gusta lo más fácil, le gusta la fiesta, le gusta la alegría, le gustan los conciertos, le gusta a mucha gente oír palabras que endulcen el oído, les gusta oír a falsos profetas, porque yo quiero decir algo: todo el que no habla la palabra del Señor y en nombre de esa palabra inventa o fabrica, hermanos, cosas para entretener a la gente, aunque suene fuerte como estamos hablando acá, es un falso maestro, es un falso profeta. Sí, hermano, es un falso profeta. No solamente que sea falso profeta porque comience a predecir cosas que no se cumplen, no, desde allí, de no enseñar la verdad, está fingiendo y es un engañador. Entonces, aquí está la razón porque Pablo encarece a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y en el verso 4 dice: y apartarán de la verdad el oído. Entonces, ¿cuál es la palabra? Jesús dijo que la palabra de Dios es la verdad. ¿O no? ¿O no, hermano? Y si no, véalo, San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 17. Él dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, hermano, ¿será una ungida con aceite o una impuesta de manos de un profeta que purifica a una iglesia o limpia a un creyente? ¿Verdad que no? Como que no están escuchando, ¿verdad? No es eso. Cuando Jesús dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, saben, hermanos, una de las formas de santificación de nuestro Dios, una, porque nos perdona cuando venimos delante de Él, ¿verdad? Y si somos perdonados, hermanos, declarados justos, quedamos santificados. Pero otra es: tu palabra de verdad, santifícalos en tu verdad. Esto indica que si usted oye atentamente, fielmente y obedece al consejo y deja la tendencia, hermanos, de cosas que no están bien, ¿no es cierto que esa palabra nos está limpiando? ¿O no? Eso es. Pero hoy, hermanos, han llegado a un grado que dentro del cristianismo se está metiendo, hermanos, hasta la santería, el hipnotismo, la brujería. Está pasando, hermano. Y si no quiere creer, pues llame por ahí, pida la rosa bendita. Ajá. Pida tierra allá de Israel, pida agua del Jordán. Tómese la botellita de agua santificada, ahí la ofrece. Pero usted está viendo que lo único que santifica es Dios y lo hace por medio de su palabra, pero sucede de acuerdo a su obediencia, a mi obediencia. Y si no, hermanos, seguiremos escuchando palabra tras palabra, pero no vamos a cambiar si no tememos a Dios y obedecemos a la palabra. Amén. Amén. Entonces, está diciendo la razón por qué hay que predicar la verdad, porque hay que predicar la palabra, porque la gente, aparte de oído de esta verdad, no la quiere oír. Y eso, hermanos, esa historia
es muy vieja, desde antes. Mire, le voy a citar una escritura. En el libro del profeta Amós, en el capítulo 7, verso 10, usted puede leer, pero también yo se lo voy a leer. Había un sacerdote que se llamaba Amasías y era de Betel, y él mandó a decir al rey Jeroboam que Amós se había levantado contra él, o contra el rey, y que la tierra no podía soportar sus palabras. Porque a veces, hermanos, cuesta recibir la palabra del Señor. Pero si nosotros tuviéramos interés en corregir nuestras vidas, debemos estar contentos cuando Dios nos habla, ¿verdad? ¿O no? O cuando Dios, hermano, usa a alguien de su misericordia para que nos aconseje. Entonces le voy a leer, ahí en conexión con lo que acabamos de leer en Timoteo 4, donde dice porque apartarán el oído. Entonces dice que este sacerdote, en el versículo 10 del capítulo 7 de Amós, dice que le envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Pero nosotros los que amamos a Dios nos alegramos al escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero que los únicos que se enojan son los que no tienen interés en enderezar sus pasos y en ir al reino de los cielos. Porque quieren continuar su vida de libertinaje, sin restricciones, sin estorbos. Prefieren morir para que su conciencia no sea redarguida y seguir así. Pero es mejor poner atención, ¿verdad? Entonces dice, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá de espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, así llamaba el profeta en ese tiempo, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan y profetiza allá. ¿Ve? Porque a veces no se quiere escuchar la palabra, ¿verdad? A veces no se quiere ir el predicador por otro lado, sino que la gente mejor va a otro lado donde le digan cosas más bonitas. Pasa, hermanos. Yo digo que es malo alegrarse, hacerle fiesta a Dios, pero sabe que el problema, mucha gente se ha quedado a eso, pero no tiene edificación en la palabra de Dios. Y por eso quieren para ir para abajo, de evento en evento, donde hay una fiesta, ahora fiesta del Señor, ahí va, y no es malo, pero acuérdense que Pablo dijo que no todo lo edifica. Como que no me está gustando, ¿verdad? Pero si usted quiere hacer huesos firmes, finos y viejos, maduros, hablando espiritualmente, oiga el consejo de Dios. Si queremos ir al cielo, hay que oír el consejo de la palabra del Señor. Entonces este hombre dijo, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. ¿Desde cuándo es dueño el ser humano de la tierra? Dios es el dueño, ¿verdad? Pero así, hermanos, se ha vuelto este mundo. Por eso esto tiene conexión con lo que leímos en el capítulo 3 de 2 Timoteo, de la avaricia, de la vanagloria, del endurecimiento del corazón, para no venir el consejo de Dios, la palabra del Señor. Y Amós le respondió estas palabras: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy pollero y recojo hijos silvestres. Imagínense, el hombre cuidaba ganado,
Y allá donde le agarraba blanco se ponía un par de hilos en el potrero. Ajá. Pero ahí se le manifestó Dios un día, porque Dios, hermano, ama a su pueblo, ama a su iglesia, ama a las almas. Porque no quiere que nadie se pierda, que nadie vaya a llegar a la sepultura sin haber escuchado el consejo y tener la oportunidad de escapar de la maldición, de la condenación, del pecado y del castigo eterno. Por eso es que Dios busca llegar a las vidas de los corazones. Y por eso es que debemos nosotros, hermanos, todos los que hemos tenido esa dicha, porque no buscábamos eso. A mí me dirían cuando tenía 22 años que iba a predicar la palabra del Señor, no hubiera creído. Y por eso lo poco que yo puedo hacer con todo mi corazón y mostrándoles la verdad por las santas escrituras. Y por eso decía hace un momento que todo el que se le ha dado este privilegio y esconde la verdad es hallado falso delante del Señor. Y será hallado falso delante de Dios. Por eso es que los líderes espirituales, los ministros, los pastores, cualquier ministerio o don que se le haya entregado a un hombre, debe de ejercerlo legítimamente en el nombre del Señor, sin temor a nada. Porque cuando Dios nos llama, o cuando Dios llama al ser humano, Dios lo respalda. Porque habla en su nombre, habla su palabra, y sabe, hermano, Dios honra su palabra. Dios honra su santo nombre. Es nomás, no lo puede hacer por el que lo predica, sino por su nombre y su santa palabra. Por amor a su pueblo, por amor a las almas. Y por eso es que tenemos que hablar el consejo de Dios. Pablo dijo, yo me he reunido, dijo, de darles todo el consejo de Dios. No había dado entre sacando cositas más bonitas, sino que les había hablado al corazón, a la iglesia, para que estuvieran preparados. Entonces él dice, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Hermano, no se tiene por dichoso usted como iglesia el que Dios esté hablando en esta mañana por sus palabras del corazón. Yo me siento dichoso. Yo le estoy transmitiendo un mensaje, pero es a mí primero que me hable el Señor y me advierte. Y yo tengo que tomar mi parte. Y Dios, y Amós dice que de ahí lo tomó Dios para que fuera y le hablara a su pueblo Israel. No inventamos, no buscamos incomodar a nadie, sino, hermanos, sin ningún ánimo ni afán de hacer esas cosas, de dañar a nadie, pero queremos hablarle en el nombre del Señor al pueblo de Dios y a la gente que un día va a escuchar esta palabra para que seamos salvos. Bendito el nombre del Señor. Entonces dice hermano, esto es lo grave, ¿verdad? Es rechazar la palabra de Dios. Hay consecuencias y habrá consecuencias. En el verso 16 dice, ahora pues oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán la espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Hermanos, yo le voy a dar una ocasión a usted acerca de la bondad de Dios y de la severidad de Dios. Y Dios, hermanos, nos ama a nosotros más de lo que podemos alcanzar a entender con esta mente finita. ¿O no? Pero también, hermano, es más severo de lo que nosotros pensamos. Él ama a este mundo. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó
su propio Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero saben, hermanos, que el nombre del Señor, su autoridad y su palabra no se pueden desafiar, no se pueden blasfemar. Usted ha leído en el libro de Números de un hombre que blasfemó el nombre de Jehová y murió inmediatamente porque Dios lo castigó. Porque Dios no tolera eso, aunque ama a esta humanidad, le da la oportunidad, pero cuando alguien rechaza, hermanos, la bondad y el amor de Dios, va a sufrir consecuencias. Por eso no despreciemos la bendición de nuestro Dios. No despreciemos la dicha de ser hijos de Dios. No tengamos en poco el haber sido llamados un día para entrar en el reino de nuestro Dios. Le voy a leer, hermano, otra escritura. Mire, vaya al Evangelio según San Juan. Vaya y busque el capítulo 12. El capítulo 12 de Evangelio según San Juan. Mire, leemos en el verso 47, 48 y 49. Dice lo siguiente, mire, desde el 46. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que quiere en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. No sé, es una gran noticia para la humanidad, hermano. ¿Verdad que en medio del caos, en medio de la desesperanza, oír una noticia positiva es un gran alivio, hermano? ¿O no, hermano? Así es este mundo. Bajo ruina, pero aquí hay un anuncio, hay un mensaje, hay una buena noticia. Entonces dice en el verso 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar? Jesús, no, ¿verdad? Dice, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día. ¿Cuándo va a ser? Hermano, yo quisiera que entendiéramos y que el mundo entendiera que hoy nosotros podemos hasta blasfemar, burlarnos, venir o no venir, seguir al Señor o no seguirlo, dejar el camino y todo está bien. Pero sabe, todo esto nos va a salir en el día postrero, ¿o no? Eso es lo que nos está enseñando la palabra. Así que, hermanos, hay que tener cuidado. Acuérdense que dice que a él no tiene un poco, él también no tendrá como nada. Entonces, el que rechaza sus palabras, mire aquel hombre, imagínense, si era un sacerdote, hermano de Dios, para ministrar las cosas de Dios, tenía una casa, pues, de santidad para Dios, una familia que le servía a Dios. Pero ahora, hermanos, por despreciar a Dios, le viene una sentencia que su misma mujer iba a ser prostituta en medio de la ciudad, en medio de la plaza. Por eso, verdad que no hay que soltar a los hermanos de los pies de Cristo Jesús. Hermanos, hay que servirle, hay que amarlo, hay que seguirlo, porque tener un poco trae grandes riesgos, que lo estamos viendo en la palabra del Señor. Pero parece ser que eso es lo que está pasando en estos tiempos. Aquel día sí estábamos en el caso de los 400 profetas que había reunido acá para que le hablaran lo que él quería oír, ¿verdad que sí? Pues no, hermano. Y lo estaba consiguiendo porque todos le decían solo cosas buenas, solo cosas bonitas. Y ahora, hermanos,
nosotros miramos ese cuadro hoy en día o no lo miramos. Dígame si no, hermano. Mire, le voy a leer otros 2 versos más para pasar adelante y volver, hermano, a lo que habla Pablo a Timoteo. Mire, vaya y lea conmigo al profeta Isaías. Porque no son, hermano, cuentos de imaginación. Claramente la gente se pronuncia en contra de la voluntad de Dios, de este mundo y aún parte del pueblo del Señor. Mire, en Isaías, usted puede leer el capítulo 30 y puede ver en el verso 10 lo que decían claramente. Está conmigo Isaías 30:10. Le decían a los videntes, a los profetas: no veáis. Y uno de los pastores que se hacen de la vista gorda, como dicen, ¿verdad? Hay líderes, sí, hermano, porque lo que les interesa es estar bien, estar completos en sus necesidades, y por eso veces no hablan, no predican. Que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no los profeticéis lo recto. ¿Qué quiere decir en parte hoy en día el pueblo del Señor? Cosas lisonjeras, cosas halagüeñas, adoraciones, y ellos decían decirnos cosas halagüeñas, profetizar mentiras. Deja el camino, apartado de la senda, quitar de nuestra presencia al Santo de Israel. Oiga eso, hermano, eso es triste. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y iniquidad, y en ellos habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbitamente y repentinamente. Entonces, ¿es pecado o no es pecado tener un poco la palabra del Señor? Es pecado. El grave. Van a haber consecuencias, y eso es lo que Dios trata, hermano, de evitar al aconsejarnos a nosotros. Por eso hay que temerle a Dios, respetar, escuchar y tratar, hermano, de obedecer la palabra del Señor. Pero que Dios, ¿verdad?, nos ayude. Y hermano, estamos viendo eso hoy en día, ¿o no?, de que la gente se amontona, sobre todo cuando dicen y se pronuncia a alguien en pantallas, hermanos, gigantes, y en la televisión: va a estar tal siervo y van a haber sanidades y va a haber esto. Pero el único que puede hacer esas cosas y pudiera anunciarlas de antes, porque así lo dice la Biblia, es el único que las puede hacer, de Dios. Pero el ser humano podrá hacer algo, no puede. Hermano, si un enfermo se sana es porque Dios lo hizo. Y si alguien se muere es porque Dios lo determinó. Mire, la Biblia dice, y yo quiero que usted lo lea, porque hoy en día es lo que estamos viendo, cómo la gente sigue a esa clase de personas cuando lo que dicen no se cumple. Usted se debe recordar de un hombre, por cierto, buen siervo, muy humilde, buenos cantos, que edifican el alma y alaban a Dios, este pastor Melgar. Usted se recuerda de eso, ¿verdad? Bueno, no llegaron personas, hermano, a profetizar de que él estaba sano o no. No tenga temor,
hermanos, no estamos en contra de nadie. Estamos hablando lo que dice la palabra para que confiemos en Dios y no en los hombres. Pero bueno, no todos ahí los que se reunieron, todos decían lo mismo, ¿o no? ¿O no, hermanos? Ahora, pero verdad que el plan de Dios no era ese, el plan de Dios era otro. Y nosotros no podemos cambiar. Eso es lo que tenemos que aprender. Y en estos últimos tiempos, hermanos, la fiesta, hermanos, de la profecía y esto y lo otro, que no es malo porque la Biblia nos habla de eso, pero también nosotros debemos de entender que lo que se cumple es en verdad aquello que Dios envió. Ve, aquí encontramos las palabras de amor. Israel, si usted sigue leyendo el libro de amor y la historia, los reyes y las crónicas, encuentra que Israel fue llevado cautivo y sufrieron, hermanos, y la palabra del Señor se cumplió. Entonces en el libro de Job, quiero que usted lea algo. Y aquí usted va a dar cuenta que los decretos de los hombres no prevalecen, ¿verdad? Mire, en el libro de Job, capítulo 23, dice el verso 13, es el que escrito, lo voy a leer desde el 12. Dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Cuándo te vas a comer por venir para la iglesia? O al revés. Pero si Él determina una cosa, ¿quién va a cambiar? Su alma deseó e hizo. Oiga, hermano, ¿verdad que cuando Dios determina algo nadie puede detenerlo? ¿Verdad que no? Y ahí encontramos un error grave, hermano. No estamos sacando en cara a nadie, no para que aprendan usted como pueblo de Dios, como hijos de Dios, la sana doctrina, la palabra de Dios, porque allí, mire, alguien desafió a Dios y dijo que no aceptaría un no a su oración. Se le podrá hablar así a Dios, hermano. Es más, por allá apareció uno que dijo que Dios no hace nada, hermanos, si ellos no decretan en esta tierra, hablando de profetas y apóstoles. Pero Dios no necesita a nadie para hacer algo. Él es soberano. Él es el Todopoderoso. Él dice, vas a vivir, hermano, Él permite que lo vivas. Te vas a morir a medio término, Él lo hace porque Él manda. Y Él no es malo, hermano, Él es bueno. Pero esa es su santa voluntad. Entonces, cuando Él determina algo, podrá cambiar el ser humano, por mucho que diga, por mucho que tenga fe, por mucha santidad que tenga, no puede. Pero ¿sabe cuál es lo triste, hermano? Yo no le digo que no, usted vaya a donde quiera, que quiera ir a ver a quien quiera ir, pero yo le doy el consejo de la palabra del Señor. Y gente todavía sigue reuniéndose con multitudes cuando esas personas que estuvieron ahí los convoca a conciertos. Pero ahí solamente es, hermano, una bulla. Pero lo que edifica es la palabra del Señor. Y parece que el pueblo de Dios, hermano, tiende a desobedecer. Yo me recuerdo una vez acá, dos hermanos venían tristes y enojados porque fueron a un concierto de Radio Nueva Vida y ahí venían bravos y tristes porque fueron a ver que el Puma y Aquivedad que estaban bailando en el altar. Venían muy tristes, pero justamente hacía unos días que ellos estaban hablando sobre todas esas cosas, dando el consejo. Pero bien, hermanos, parece que nosotros a veces oímos y como que dice, sí, es verdad, pero yo lo voy a hacer. O yo voy a continuar. Esa necedad, hermano, es pecado delante del Señor. Y yo le he dicho que no es porque queramos tenerlo acá del pelo, como algunos dicen, no.
sino nuestro deber es aconsejar y hablar la palabra del Señor. Y salimos de nuestra responsabilidad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero algo más dice, hermanos, la palabra del Señor, que vaya a Isaías, referente a lo que le acabo de leer en Job 23. Miren lo que dice aquí Isaías, el profeta. Dice lo siguiente, capítulo 14 del profeta Isaías. Verso 27, pero el 24, porque es una profecía contra Asiria. Y dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. ¿Qué le parece, hermano? Es como él decide y piensa, no como pensamos nosotros, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Por eso dice: tus pensamientos no son como mis pensamientos. Tus caminos no son como mis caminos. Y será confirmado como lo he determinado. ¿En qué forma lo iba a confirmar? En que se iba a llevar a cabo la sentencia. ¿O no? Y usted ve hoy en este tiempo, hombres y mujeres, profetas y profetizas, decretando públicamente en los altares. Hermanos, ¿no le suena un cuadro parecido al de los 400 delante de acá? Lo mismo. Abramos los ojos, pongamos atención. Sé que esta clase de enseñanza o mensajes no son divertidos, pero esta es la verdad. Y si usted quiere, tómelo o déjelo, pero lo necesita, lo necesitamos. Amén. Y de esa clase de gente hay por montones. Por eso, hermanos, que de los púlpitos, de los altares, se ha sacado a Dios y se han metido las ideologías humanas, hombre. Ideas para atraer, para convencer, pero eso no funciona. Gente de Dios, hay que poner atención a lo que Dios habla y decreta. Ajá. Ahora se ha dejado de predicar el mensaje de arrepentimiento por el mensaje, hermanos, de la confesión positiva. Piensa y te será hecho. Ya no voy a pensar yo que quiero 10 millones de dólares porque lo necesito dinero. Y ya lo voy a tener. Qué bueno que se pueda. Si quiere dinero, vaya a trabajar, vamos a trabajar. ¿O no es así? Pero ese es el mensaje que se está predicando. Porque a Dios le ha sacado de los altares, de los púlpitos, y esa gente que profetizaba delante de Baal, ese espíritu está en esos hombres y siguen hablando semejante. Que a la gente le gusta. La palabra de Dios no le gusta a la gente. Ya hemos mirado como el mismo pueblo la rechazaba. Entonces Isaías dice: que levantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré. Y sucedió en aquellos tiempos, y ha sucedido en estos tiempos modernos, ¿o no? Asiria vino contra Israel en estos tiempos modernos y cayó delante de Dios ahí. Porque la palabra de Dios se cumple, hermano. Aunque sea lejana, la profecía se va a cumplir. Por eso Dios le dijo al profeta Habacuc: toma una tabla, escribe la visión para que todo el que pase la lea, porque sin lugar a duda a su tiempo se cumplirá. La palabra de Dios es la palabra del Señor. Y si queremos glorificar a Dios, obedezcamos su palabra, y los que predican la palabra del Señor. Entonces dice: este es el consejo en verso 26 que está acordado sobre la tierra y está la mano extendida sobre todas las naciones. ¿Por qué? Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Y la pregunta: sus criaturas, los seres mortales, podrán cambiarlo.
¿Y quién lo impedirá? Pregunta el Señor. Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Para que tengamos en cuenta las palabras del Señor Jesús, que Él dijo: ni una jota ni una tilde dejará o pasará sin cumplir. Es su palabra. Y por eso es que Pablo aconseja a Timoteo y le dice: predica, porque viene tiempo en que no van a querer escuchar la palabra del Señor. Pero tú predica. Así que hay que seguir anunciando, ¿verdad? Sí, hermanos, o no. Hay que seguir hablando la palabra del Señor. Entonces, volvamos al capítulo 4, hermanos, de 2 Timoteo. Entonces, el apóstol está aconsejando, hermanos, para que él pudiera tratar las herejías y las controversias que se iban a venir en los últimos tiempos y que las estamos viviendo. Y la única manera, hermanos queridos, de rebatir eso es con la palabra del Señor. ¿O no? No es la experiencia, ¿verdad? Es la palabra de Dios. O usó Jesús, hermanos, una experiencia contra Satanás en el desierto. No, usó la palabra. ¿Verdad que sí? Le citó la palabra del Señor. Entonces dice en el verso 4, 2 Timoteo 4:4: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermano, yo quiero que usted sea sincero. Yo tengo una pregunta. ¿Usted ha visto en las redes sociales a una misma persona dar 1, 2, 3 y no le sigo mencionando el número, sin fin, el número de profecías, y si usted las ha seguido no se han cumplido? Algunos me miran algo triste, no creo, estamos hablando de la regla bíblica que hay que esperar, y si se cumple, que Dios nos regala. Yo me recuerdo cuando empezaba este camino, decían: es que no se cumplió porque él no creyó. No, Dios es el que no cree, después de darle la advertencia, lo castiga. La incredulidad no hace nulo el consejo de Dios, hermano. Y si no, vea el caso de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, porque no creyó, no se cumplió el anuncio de que iba a tener un hijo con su mujer a una edad avanzada, ¿verdad? Que no mostró el consejo y la profecía. ¿Qué hizo Dios entonces? Porque no creyó. ¿Lo han leído o no lo han leído? ¿Qué le pasó a Zacarías? Se quedó mudo. Así que la palabra del Señor se va a cumplir, la crea o no la crea el ser humano, y hemos leído que su mano está extendida sobre todas las naciones. Dios va a entrar en juicio con toda la humanidad. Y por eso es necesario que prediquemos la palabra del Señor. Ahora, aquí está el consejo a que se mantenga firme Timoteo en el verso 5, y a usted también y a mí en este consejo hoy en día. A pesar de lo que pueda estar sucediendo, en los versos anteriores que hemos leído, el consejo es en el verso 5: pero tú sé sobrio en ciertas cosas, en todo soporta las aflicciones. Quiere decir que no garantiza que no vamos a tener dificultades por ser hijos de Dios, las vamos a tener. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y Pablo estaba dando este consejo tan firme, tan interesante, cuando ya estaba en la última. Ella sabía que iba de camino. Pero Dios es bueno, ¿verdad, hermanos queridos? Porque dice que tiene fortaleza en el día malo y conoce a los que en Él confían. Por eso confiamos en nuestro Dios. Entonces, así es que vamos a leer, hermanos, en el capítulo 1, en el verso 13 de esta misma carta, porque Pablo en este consejo está diciendo, hermanos, al apóstol, a Timoteo, que predique la palabra y que se mantenga, ¿verdad? Y que también, hermanos, retenga las sanas palabras que había oído de él.
Pablo no predicaba con malicia, con engaño, hablaba la verdad. Y vea el capítulo 1, verso 13, el consejo que le da. Le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Y qué más le dice? Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces tenemos una bendición muy grande en nuestra vida sonora, como para portarlos mal, como para hacernos los rogados, los indiferentes. Tenemos, hermano, la bendición de nuestro Dios en nuestra vida. Dios mora en nosotros, hermano. No cree que es grande. Yo le repito muchas cosas, que voy a volver a decir hoy. En el mundo irredento, o sea, la persona que no ha sido liberada, mora otra clase de espíritu, la Biblia lo dice. Pero en usted, en mí y todos los que vienen al Señor, es sacado ese espíritu inmundo y viene a morar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y con ello queremos los hermanos. No permitamos. Quiero que lea en el capítulo 2 de esta misma carta. Miren, el consejo que Pablo estaba dando, porque las herejías, las malas enseñanzas, los malos mensajes, los falsos profetas, ¿sabe qué? Arruinan la fe. Y por eso usted ve a gente andar así para abajo hoy, buscando ambiente, pero el ambiente está en Dios, en Cristo Jesús. Mire, le da este consejo en el capítulo 2, comenzando en el verso 14. Recuérdenles esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes, para que no vayan peleando por la fe en frente de la gente que no conoce a Dios. De verdad, hermano, yo he mirado gente, mire, en El Salvador venía yo en un autobús lleno, vengo allá, pues no hay restricción, pues ojalá que ya hay. Ahí venía una persona de la luz del mundo y venía un hermano apostólico, ahí se agarraba y aquel bus venía repleto de gente y no solo venían creyentes, hermano, ahí venía de todo. Y por eso nosotros debemos de tener cuidado. Por eso cuando alguien, usted le habla al Señor y diga: oh, yo voy a ser cristiano, dele gloria a Dios y anímese a seguir adelante, no a querer enseñar porque él ya sabe. Pero pasó eso, y es lo que Pablo está diciendo, que no hay que contender. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, más evita prófanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la iniquidad. Por eso dice, ¿verdad?, el proverbio de que en las muchas palabras no falta el pecado. Hasta eso de tan hablantismo que no estamos viendo. Pero a muchos como que no se les puede contener la lengua, ¿no? Pero hasta ahí, por eso que David dijo: refrenar mi lengua, dice, aún respecto a lo bueno. En tanto que el impío estuviera delante de él. Así que hay que tener cuidado con lo que hablamos hoy, ¿verdad? ¿O no, hermano? Y yo sigo diciendo que ese palabrerío puede conducir más a la impiedad, y su palabra se carcomerá como gangrena, de los cuales son un dinero infinito, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de muchos.
Así de que el que oigamos hoy, hermano, cosas, mensajes falsos, no es nuevo. Aquí habían dañado a la iglesia de Corinto ya estos hombres. Sí, y por eso Pablo tiene que ocupar todo el capítulo 15 de 1 Corintios para hablar acerca de la resurrección. Así de que hay que tener mucho cuidado. Entonces, ve lo que está pasando hoy, hermano, puede carcomer o deteriorar la fe y el fundamento de muchos hijos de Dios, y por eso debemos de cuidarlos. Pero esta palabra como que no le gusta mucho a la gente, ¿verdad? ¿Verdad que no les aburrida de enseñar a la gente? Sí, yo lo he visto aquí, miren, se levantan porque dicen que se quedan sentados, les van el sueño, pero no, hermano, debemos de poner mucho interés. Amén. Entonces ve, hay una resistencia, ¿verdad? Hay una oposición. Y Pablo menciona de aquellos hermanos que aquí en el mismo capítulo que resistieron a Moisés. ¿Quiénes resistieron a Moisés? Cuando Dios lo envió a hacer las señales, hermano, de que Dios lo había enviado a llegar a Israel de Egipto. Un par de magos, un par de brujos. Dice la Biblia que lo resistieron, y así hoy en día, hermanos, a esta verdad muchos se resisten y se oponen. Pero el consejo de Pablo, ¿cuál es? En el capítulo 4 que estamos leyendo, hay que predicar, ¿verdad? ¿O no, hermanos? Hay que predicar la palabra sin tener temor de ninguna cosa, porque esta es la verdad que puede liberar a los seres humanos. Así de que hay que tener mucho cuidado. Me voy a detener aquí. Solo quiero agradecerle a mi Dios por haber compartido esta palabra con usted y a usted por su atención. Y a nuestra audiencia querida, que Dios la bendiga, y que el que no conoce a Dios, hermano, y ve esta palabra, sea sabio que sea Dios. Y sepa elegir, sepa acercarse a Dios y no a los hombres. Claro, está en manos de los seres humanos la obra de Dios, pero hay que tener cuidado, hermanos, quién nos dirige. Así de que vamos a dar gracias a Dios, vamos a despedirnos de este lugar y vamos a tener una reunión de oración. ¿Cuándo? El martes. Así de que aquí lo esperamos, venga, porque es otra de las maneras como usted puede fortalecer su fe, mantenerse y crecer espiritualmente. Padre, muchas gracias en el santo nombre de Cristo Jesús por el tiempo que nos regalaste para estar en este lugar. Ahora, Dios mío, estamos cerca ya de despedirnos. Yo te ruego que despidas un paso a tu pueblo, donde encamine cada uno de guardia, de salve, de libre, de todo mal y de todo peligro. Te ruego que esa paz, Dios mío, que solo tú puedes dar al ser humano, que gobierne nuestros pensamientos y nuestro corazón, y que nos ayudes a continuar, y que nos des entendimiento, discernimiento y conocimiento para conocer al verdadero, como dice tu santa palabra, y mantenerlo, Dios mío, observando, Señor, tus enseñanzas, tu sana doctrina, tu sana palabra, para estar seguros, mi Dios hermano. Muchas gracias. Guarda a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a la familia, Dios del cielo, y a toda tu iglesia, y que haya ese interés en cada uno de todos tus hijos por seguir aprendiendo de tu santa palabra. Aquellos hermanos que los escuchan por las redes sociales, oramos, Señor, que tú les fortalezcas, les bendiga, sean edificados, y aquel que no te conoce pueda, Señor, tener un encuentro contigo y sea aclarado su entendimiento por medio de tu palabra. Todo esto lo rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga, y aquí nos vemos el día más.